Tengo 85 años y acabo de descubrir que he desperdiciado la mitad de mi vida, pero lo peor no es lo que he perdido, sino lo que estoy a punto de perder ahora, cuando finalmente entiendo lo que de verdad importa. Mi nombre es Roberto Martínez García, y estos son mis últimos días sobre la Tierra. No les digo esto para aterrorizarlos, sino para despertarlos. El médico me ha dado 3 meses, quizás 4 si tengo suerte. Paró la suerte y, mis queridos amigos, es algo que yo dejé escapar hace mucho tiempo. Mi vida fue un viaje sin mapa, sin brújula y sin propósito. Trabajé durante 62 años en una fábrica de textiles, levantándome cada madrugada antes de que saliera el sol y regresando cuando ya había desaparecido en el horizonte. Mis manos, que ven ustedes ahora como montañas de arrugas y cicatrices, construyeron telas para millones de personas que nunca conocí. Pero mientras vestía a otros, dejé que mi propia vida se desmoronara en silencio. Hoy, cuando finalmente tengo tiempo para mirar hacia atrás, descubro que el tiempo fue mi enemigo más leal, robándome días, meses y años sin que yo me diera cuenta. Este es mi testimonio, mi confesión, mi último regalo a un mundo que no me escuchó cuando aún tenía voz para gritar. Mi vida comenzó en un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Cruces, donde la pobreza era tan común como el aire que respirábamos. Nací en 1939. En una casa de adobe con techo de paja, que temblaba cada vez que el viento soplaba con rabia. Mi madre, Carmen, era una mujer de una belleza inusual, con ojos negros, como la medianoche, y una sonrisa que podía iluminar hasta los rincones más oscuros de nuestra humilde morada. Mi padre, Emilio, era carpintero, un hombre de manos fuertes y corazón aún más fuerte, aunque rara vez lo demostraba con palabras. Éramos 7 hermanos. Y en la mesa de nuestra cocina nunca había suficiente comida para todos. Recuerdo perfectamente el día en que cumplí 5 años. Mi madre me preparó una torta hecha con harina, huevo y un poco de miel que había ahorrado durante meses. Fue lo más delicioso que jamás había probado. Pero lo que realmente me marcó no fue el sabor, sino verla llorar de felicidad mientras me la entregaba. En ese momento no entendía por qué lloraba. Ahora, a los 85 años, comprendo que lloraba, porque sabía que la vida iba a ser cruel conmigo, y quería darme ese momento perfecto antes de que la crueldad llegara. Esa torta, ese gesto, esa lágrima de mi madre, fue el primer aviso de que en la vida existen momentos que no se pueden comprar con dinero, momentos que son oro puro, y que debemos atesorar más que cualquier riqueza material. Mi infancia fue mágica en su pobreza. Jugábamos con piedras, con palos, con lo que encontrábamos en la naturaleza, y éramos felices. No conocíamos la envidia porque todos teníamos lo mismo. No conocíamos la ambición, porque no sabíamos que algo mejor existía. Pero esa inocencia, ese paraíso infantil, fue destruido el día que mi padre murió. Tenía solo 10 años cuando llegó el telegrama. Mi padre había tenido un accidente en la construcción de una iglesia en la ciudad. Una viga de madera se había desplomado sobre él. Lo enterramos en el cementerio del pueblo, y con él se enterró también la seguridad y la tranquilidad de nuestra familia. Mi madre quedó sola con 7 hijos, y ningún ingreso. Tuvimos que vivir de la caridad del pueblo, de las limosnas, de gente que apenas podía alimentar a sus propias familias. Yo dejé la escuela a los 12 años para trabajar con mi hermano Mayo en un campo de maíz. Mis manos, pequeñas y suaves entonces, comenzaron a endurecerse bajo el sol implacable. El sueño de ser maestro, que había acariciado durante aquellos primeros años de escuela, fue enterrado junto a mi padre. Ese fue mi primer gran arrepentimiento, aunque no lo reconociera como tal en ese momento. Simplemente seguía adelante, como lo hacía el viento que azotaba los campos de maíz. No me permitía pensar en lo que podría haber sido, porque eso me habría vuelto loco. Pero en mi pecho, en algún lugar profundo de mi ser, algo murió ese día. Era la fe en que mis sueños pudieran hacerse realidad. Era la esperanza de que el mundo fuera justo. Era la inocencia de creer que si trabajabas duro, conseguirías lo que deseabas. La vida me estaba enseñando, desde muy temprano, que este no era un juego limpio, sino un juego de supervivencia. Cuando tenía 20 años, conocí a Mariana en la plaza del pueblo durante una fiesta de San Miguel. Era el 29 de septiembre de 1959. Y el pueblo estaba iluminado por velas y faroles de papel. Ella llevaba un vestido rojo,
un color atrevido para las chicas decentes de la época, y bailaba sin importarle las miradas de desaprobación. Su cabello era largo y negro, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si el universo se detuviera. Ella era la hija del alcalde, educada en la capital, viajada, inteligente. Yo era un campesino con callos en las manos y tierra bajo las uñas. Por toda lógica, ella nunca debería haber reparado en mí, pero reparó. Durante 3 meses, vivimos un romance secreto, encontrándonos detrás de la iglesia, en los campos de maíz, en cualquier lugar donde pudiera abrazarla. Mariana me hablaba de sus sueños, de estudiar para ser enfermera y ayudar a los pobres. Ella me preguntó por los míos, y yo, en mi ingenuidad, le dije que quería trabajar en la ciudad, ganar dinero y construir una casa donde ella pudiera vivir como se merecía. Entonces, me propuso irme con ella a la capital. Su padre tenía contactos. Me conseguiría un trabajo en una fábrica de textiles y podríamos construir una vida juntos. Por primera vez en años, sentí esperanza. Le pedí que fuera mi esposa, y ella dijo que sí. Le di un anillo de plata que había heredado de mi abuela, y ella lloró de felicidad. Fue el momento más feliz de mi vida, pero la felicidad es un lujo que los pobres no siempre podemos permitirnos. 2 semanas después, el padre de Mariana se enteró de nuestro romance. Furioso, le prohibió volver a verme, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue su oferta. Me conseguiría ese trabajo en la fábrica solo si renunciaba a ella. Me dijo que Mariana ya estaba comprometida con el hijo del gobernador, que yo era un tonto si pensaba que alguien de su estatus se casaría conmigo. Mariana fue enviada lejos del pueblo. Nunca volví a verla. Años después, supe que se casó con el hijo del gobernador y tuvo 2 hijos. Cuando escuché la noticia, no sé qué dolió más al saber que era feliz sin mí, o aceptar que nuestro amor nunca tuvo una oportunidad real. Acepté el trabajo en la fábrica de textiles. No podía quedarme en el pueblo, reviviendo constantemente los lugares donde la había amado. Empaqué mis pocas cosas, me despedí de mi madre y partí a la capital con el corazón hecho pedazos. Ese fue el momento en que dejé de ser un soñador y comencé a ser un trabajador. Fue cuando maté la parte de mí que creía en el amor y en los finales felices. Dediqué mi vida al trabajo con la misma intensidad que otros dedican su vida a la fe. Trabajaba más horas que nadie, ganaba más dinero que mis compañeros, siempre tratando de llenar el vacío que Mariana había dejado. Pero el dinero no llena vacíos, solo los disfraza temporalmente. El arrepentimiento que siento ahora no es haber dejado a Mariana, porque eso fue inevitable. El arrepentimiento es haber dejado que esa experiencia me volviera amargado, que me hiciera creer que la vida no valía la pena ser vivida a plenitud. Cuando tuve la oportunidad de amar de nuevo, de confiar de nuevo, de soñar de nuevo, la rechacé porque tenía miedo. Tenía miedo de sufrir como sufrí por Mariana. Así que, en lugar de vivir, simplemente existí. Y eso, mis queridos amigos, es el mayor error que he cometido en mi vida. No dejen que el miedo les robe sus días. No trabajen solo para existir. Vivan, amenam, sueñen. Gracias por escuchar mi historia. Si estas palabras te han conmovido, compártelas y suscríbete para más reflexiones sobre lo que de verdad importa. Hasta la próxima. Los primeros años en la capital fueron los más difíciles y, paradójicamente, también los más llenos de vida. Viví en un cuarto de una casa de inquilinato con otros 5 trabajadores de la fábrica. Imaginen el lugar sucio, ruidoso, olía a sudor y a comida podrida. Pero era mío, o al menos una pequeña parte era mía. Mi jornada era de lunes a sábado, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. El trabajo era mecánico, repetitivo, aplastante. Mis manos aprendieron a manejar la maquinaria sin que mi mente tuviera que pensar en ello. Mientras mi cuerpo estaba ahí, mi mente aprendió a desconectarse, a viajar a lugares lejanos. Era como si tuviera 2 versiones de mí mismo, una que vivía en la realidad del mundo material, trabajando, comiendo, durmiendo, y otra que vivía en un mundo imaginario lleno de Mariana, de poesía, de belleza. Con el tiempo, esa segunda versión de mí mismo comenzó a desaparecer. Trabajé tan duro durante tantos años que el mundo imaginario se desvaneció lentamente, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Al principio, apenas lo noté, pero un día,
Me di cuenta de que no podía recordar exactamente cómo era el rostro de Mariana. Podía recordar sus ojos negros, pero no la forma de su nariz. Podía recordar su risa, pero no el timbre exacto de su voz. Era como si mi mente, cansada de sufrir, simplemente borrara los detalles que más me dolían. Eso fue en 1965, solo 6 años después de haberla dejado, pero sentí como si fueran 60. Mi vida en la fábrica se convirtió en una rutina absoluta en despertarme, trabajar, comer, dormir y comenzar de nuevo. No había sorpresas. Nada que hiciera que un día fuera diferente del anterior. Encima cada mes me pagaban menos. El dueño siempre encontraba nuevas formas de reducir nuestros salarios. Decía que los negocios iban mal, que tuviéramos paciencia, que si trabajábamos lo suficiente, las cosas mejorarían. Pero nunca mejoraron, solo empeoraban. Fue durante este periodo que conocí a Elena. No fue un encuentro romántico como con Mariana. Fue más bien un encuentro pragmático. Ella era una trabajadora de la limpieza en la fábrica. 5 años mayor que yo, viuda, con una hija de 12 años. Un día, mientras trabajaba al límite para no pensar en nada, me desmayé en la línea de producción. Ella estaba limpiando el piso cuando caí, y me llevó a la enfermería. Cuidó de mí durante los días que estuve enfermo. Me traía sopa que ella misma preparaba. Se aseguraba de que descansara. Cuando recuperé la conciencia, la vi durmiendo en una silla al lado de mi cama. En ese momento, tomé una decisión que definiría el resto de mi vida. Me dije a mí mismo que necesitaba una familia, un hogar, alguien que me amara. Elena me ofrecía exactamente eso, aunque sin la pasión y la magia que sentía por Mariana. La diferencia era que Elena estaba disponible, y Mariana no. Así que elegí la disponibilidad sobre el verdadero amor. Nos casamos un año después, en una pequeña ceremonia. No fue un matrimonio de cuento de hadas, sino de necesidad mutua. Ella necesitaba un hombre que la ayudara a mantener a su hija, y yo necesitaba a alguien que me hiciera sentir que mi vida tenía un propósito. Nos quisimos, creo, pero nunca nos amamos con esa pasión que describen en las novelas. Nuestra relación fue como una rutina más en mi vida monótona. Nos respetábamos, nos cuidábamos, criamos a su hija como si fuera mía, pero no había fuego, no había emoción. Elena murió hace 3 años de cáncer de mama. Estuvo en cama durante 6 meses, desapareciendo lentamente ante mis ojos. Sostuve su mano mientras respiraba por última vez. Y aquí viene la parte que más me duele. Cuando ella murió, me di cuenta de que, aunque la quería, nunca la conocí realmente. Nunca le pregunté cuáles eran sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Pasamos 52 años juntos, y yo nunca me tomé el tiempo para conocer de verdad a la persona con la que compartía mi cama. Eso es lo que el trabajo me hizo. Me convirtió en un autómata, una máquina de producción que no podía amar plenamente, que no podía conectar de verdad con otro ser humano. Fue como si mi corazón estuviera cerrado con llave, tirado en un rincón oscuro donde nadie pudiera encontrarlo. Entre 1960 y 1985, trabajé en esa fábrica de textiles durante 25 años. 25 años de rutina absoluta, de hacer lo mismo cada día, soñando cada noche que algo cambiaría, sabiendo que nunca lo haría. En 1985, a los 46 años, me ascendieron a supervisor. Parecía un logro, pero en realidad fue solo una prisión con mejor salario. Ahora tenía que vigilar a otros trabajadores, reportar a los perezosos, mantenerme leal a la compañía. Hice enemigos en el proceso. Algunos de mis mejores amigos en la fábrica dejaron de hablarme. Decían que me había vendido, que había elegido a la compañía sobre mis colegas. Quizás tenían razón. Quizás decidí en ese momento que valía la pena sacrificar la amistad por un poco más de dinero. Ese fue otro de mis grandes arrepentimientos, aunque no lo reconociera en ese momento. Los años pasaban, y yo envejecía con ellos, como si el tiempo fuera una enfermedad que me consumía lentamente. Mi cabello se volvió gris a los 55, a los 60. La mayoría de mis dientes se habían caído. A los 70, ya no podía caminar sin dolor. El trabajo había desgastado mi cuerpo, como el agua erosiona la piedra. Durante todos esos años, Elena y yo criamos a Lucía, su hija. Era una niña brillante, llena de potencial. Yo quería que tuviera una vida mejor que la mía, que no cometiera mis errores. Así que trabajé aún más duro,
para poder enviarla a una escuela privada. Sacrifiqué vacaciones, tiempo con mi familia, mi propia salud, todo para asegurar que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Y funcionó. A Lucía se convirtió en abogada, se casó bien, tuvo 2 hijos, logró la vida que yo soñé para ella. Debería estar orgulloso, y lo estoy, pero también hay un vago resentimiento que me quema por dentro. Trabajé sin parar toda mi vida, lo sacrifiqué todo para que ella tuviera una vida de confort. Pero ¿cuántas veces me visitó en la fábrica? ¿Cuántas veces me preguntó cómo estaba? ¿Cuántas veces se tomó el tiempo para conocerme como persona, no solo como la fuente de su educación? Cuando cumplí 65, la fábrica me obligó a jubilarme. Me dijeron que era demasiado viejo, que mis reflejos ya no eran los mismos. Después de 45 años de sacrificar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, me descartaron como un trapo viejo. Me dieron una ceremonia de despedida, un reloj de oro que nunca usé, y una pensión que era una fracción de lo que necesitaba para vivir. En ese momento, pensé que finalmente tendría tiempo para hacer las cosas que siempre quise: escribir, viajar, aprender. Pero cuando llegó ese tiempo, descubrí que mi mente se había fosilizado en la rutina. No sabía cómo hacer nada que no fuera a trabajar. No tenía amigos, no tenía pasatiempos, tenía dinero en el banco, pero no sabía cómo gastarlo para ser feliz. Pasé los primeros 5 años de mi jubilación sintiendo un vacío constante, una sensación de que algo me faltaba. Eventualmente, me acostumbré al vacío, y ese fue el error más grande de todos. Acepté una vida vacía como si fuera lo que merecía. Cuando Elena murió, pensé que sería un punto de quiebre, un momento para despertar y darme cuenta de lo corta que es la vida. Pero no pasó nada. Simplemente continué con mi vida vacía, ahora sin su presencia silenciosa. Vi en poco, pero viajar solo a esa edad es depresivo. Ves a los jóvenes disfrutando de la vida y te das cuenta de que tu momento ya pasó. Dejé de viajar y me quedé en casa. Pasaba mis días viendo televisión, leyendo periódicos viejos, esperando a que llegara la noche para poder dormir. Aunque, siendo sincero, no esperaba solo la noche. Inconscientemente, esperaba la muerte, como si fuera una bendición. Gracias por acompañarme en este viaje, a través de mis recuerdos. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video. Tuvyuna Haya. Luciana, aunque no era de mi sangre, sino de mi esposa Elena con su primer marido, para mí, fue mi hija en todos los sentidos. La amé como si fuera mía, la cuidé, celebré sus logros, la consolé en sus tristezas. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que nunca tuvimos una conexión real. Éramos padre e hija, sí, pero no amigos. Nunca compartimos nuestros miedos o esperanzas. Yo siempre me mostré fuerte, el hombre que tenía todo bajo control, el que trabajaba sin descanso para que a ella no le faltara nada. Nunca le mostré mis debilidades. Nunca me permití ser vulnerable. Y ella, a su vez, tampoco fue honesta conmigo. Siempre fue respetuosa, obediente, pero nunca me abrió su corazón. Creo que con los años acumuló un resentimiento silencioso. Cuando se fue a la universidad, pareció un alivio para ella. Al casarse, apenas me incluyó en los preparativos, y cuando nacieron sus hijos, mis nietos, sus visitas, se sentían como una obligación. Estaba cumpliendo su papel de hija, pero no sentía que quisiera pasar tiempo conmigo. ¿Qué salió mal? ¿Fui demasiado estricto? ¿No compartí lo suficiente de mí? Probablemente fue una mezcla de todo. Me esforcé tanto por darle oportunidades que olvidé lo más importante: darle mi atención. La atención de un padre que la amaba, que quería ser su amigo, su confident. Con mis nietos, juré que sería diferente, que los conocería de verdad, que compartiríamos tiempo de calidad. Pero también fracasé en eso. Lucía, quizás sin querer, limitaba mi acceso a ellos. Decía que eran muy pequeños, que mi casa con escaleras era un peligro, que era mejor que yo fuera a visitarlos a su lujosa casa en la ciudad. Allí, me sentía como un extraño. Su esposo, un abogado exitoso, me miraba como a un intruso. Yo jugaba con mis nietos en la sala mientras Lucía se ocupaba de sus cosas. Mis nietos, ahora adolescentes,
apenas me recuerdan. Veo en sus redes sociales que crecieron sin saber quién soy realmente. No saben que trabajé 45 años para pagar su educación, que sacrifiqué mi juventud, mi salud y mis sueños para que tuvieran una vida mejor. Y quizá no importa. Quizá es mejor que no lo sepan, porque un sacrificio que no se reconoce es solo sufrimiento. Lo que sí sé es que pasé mis últimos años en soledad. Lucía se convirtió en la mujer exitosa que siempre quise que fuera. Tuvo todo, pero en el camino perdió a su padre. O más bien, su padre la perdió a ella. Fui yo quien se enfocó en el trabajo y no en la relación. Fui yo quien no se abrió para que ella supiera que podía contar conmigo. Ahora, en este hospital, mientras ella sostiene mi mano con lágrimas en los ojos, me pregunto si llora por mí o por obligación. No sé si alguna vez sentí su amor verdadero o solo el deber de una hija. La vida nos da una oportunidad de ser padres, de moldear vidas. Yo la tuve y la desperdicié, enfocándome en todo lo equivocado. A los 75 años, con mis ahorros de toda una vida, me compré una casita. Después de 60 años de trabajo, por fin tenía algo mío. Pasé meses arreglándola, llenándola de recuerdos, de fotos de Elena que solo miraba en soledad. Esa casa se convirtió en mi refugio. Pero qué ironía, una vez que la tuve lista, no supe qué hacer con ella. Era demasiado grande, las habitaciones vacías me gritaban mi soledad. El silencio era abrumador. Intenté llenarla con muebles caros, con arte, con cosas que nunca usé, pero nada llenaba el vacío. Empecé a invitar gente. Lucía y su familia venían, pero me di cuenta de que visitaban la casa. No a mí y se interesaban por su valor, por los detalles de la construcción. Nunca me preguntaron si era feliz. Invité a otros jubilados y jugábamos a las cartas, pero solo éramos viejos solitarios, actuando el papel de amigos, sin una conexión real. A los 80, me compré un coche. Pensé que viajar me daría un propósito. Recorrí pueblos y ciudades, pero cada viaje me dejaba más vacío. Descubrí que viajar solo es una de las cosas más tristes que existen. ¿Ves algo hermoso? Y no tienes con quién compartirlo. Pruebas una comida deliciosa y no tienes a nadie a quien contárselo. Vendí el coche, perdí dinero, pero ya no me importaba. Había aprendido la lección más dura. El dinero es una herramienta para vivir, pero cuando te estás despidiendo de la vida, es inútil. Puedo comprar comida, pero mi cuerpo apenas la digiere. Puedo comprar entretenimiento, pero mi mente está demasiado cansada. Puedo comprar compañía, pero no puedo comprar una conexión verdadera. Las cosas que realmente importan, las que hubieran hecho que mi vida valiera la pena, no tenían precio. El amor de mi hija, el tiempo con mis nietos, las conversaciones sinceras, los abrazos compartidos. Sacrifiqué todo eso por dinero que ahora no puedo gastar en nada que importe. No cometan mi error. El tiempo es el único tesoro que tenemos y úsenlo sabiamente. Inviértanlo en las personas que aman. Pasé décadas rodeado de gente, pero sin tener un solo amigo de verdad. En la fábrica, tenía compañeros con los que pasaba 40 horas a la semana. Compartíamos el almuerzo, nos quejábamos de los jefes, hablábamos de nuestras familias, pero al volver a casa, no pensaba en ellos, y al día siguiente, era como empezar de cero. Éramos como actores en un escenario, cada uno cumpliendo su papel, pero sin ser nunca honestos de verdad. Nunca les conté mis miedos, mis sueños, o mis arrepentimientos más profundos, y ellos tampoco me confiaron los suyos. Todas mis amistades fueron así, a relaciones superficiales que existían solo en un lugar y un momento concretos, pero que no sobrevivían a un cambio de escenario. Ya jubilado, intenté hacer amigos de verdad. Me apunté a un club de lectura en la biblioteca. Pensé que allí, entre gente con intereses parecidos, podría conectar a un nivel más profundo. Leíamos de todo, novelas de amor, misterios, biografías, pero al discutir los libros, la gente solo quería hablar de la trama, del final, de si les había gustado o no. Nunca hablábamos de cómo el libro nos había hecho sentir, de cómo se conectaba con nuestras vidas. Si yo intentaba llevar la conversación a un plano más personal, la gente se sentía incómoda, como si hubiera roto una regla no escrita. Me di cuenta de que la mayoría de las personas viven en la superficie. Hablan del tiempo, de los chismes, de sus trabajos, pero nunca de sus verdaderos sentimientos. Nunca hablan de su miedo a la muerte, de sus dudas, de sus arrepentimientos. Es como si existiera un pacto silencioso
para no tocar los temas que realmente importan. Y así pasé años, rodeado de gente, pero completamente solo. Mi soledad era tan profunda que a veces me preguntaba si era una persona real o un fantasma caminando entre los vivos. A los 85 años, hice un último esfuerzo. Escribí cartas a antiguos compañeros de trabajo, intentando reavivar viejas amistades. Ser honesto por fin, pero la mayoría ya habían fallecido o se habían mudado. Los pocos que encontré y respondieron ya tenían sus vidas hechas. Tenían familias, amigos, nuevos intereses. No había sitio para un viejo con el que trabajaron 40 años atrás. Mi intento de hacer amigos de verdad fue un fracaso. Era demasiado tarde. Había desperdiciado mi juventud, la época en la que podría haber construido amistades para toda la vida. Ahora solo me quedaba la soledad y el arrepentimiento. Lo que más me duele es saber que, probablemente, hubo gente que habría querido ser mi amigo si yo me hubiera abierto, personas que habrían compartido sus sentimientos conmigo y me habrían permitido compartir los míos. Pero yo estaba demasiado cerrado, demasiado asustado, demasiado ocupado trabajando. Construí muros tan altos alrededor de mi corazón que al final ya no sabía cómo derribarlos. Mi cuerpo empezó a fallarme sobre los 70 años. Primero fue la diabetes. El médico me dijo que llevaba años dañando mis órganos en silencio. Luego, la hipertensión. Después, una hernia en la espalda que me obligaba a caminar encorvado. Y más tarde, problemas de visión que empeoraban sin parar. A los 80, ya tomaba 18 pastillas diferentes cada día. Mis mañanas se convirtieron en una ceremonia, repasando una lista para asegurarme de que tomaba la correcta en el momento correcto. Mi cuerpo era un centro médico ambulante. Perdí la cuenta de cuántos médicos visité en mis últimos años, en cardiólogos, oftalmólogos, nefrólogos, especialistas en diabetes, fisioterapeutas. Pasaba la mayor parte de mis días en salas de espera, rodeado de otros ancianos que, como yo, se caían a pedazos. Cuando por fin me atendían, los doctores me palpaban, me hacían preguntas y me repetían lo mismo: en que hiciera más ejercicio, que perdiera peso, que redujera el estrés, como si tener 80 y tantos no fuera suficientemente estresante, como si mi cuerpo en ruinas no fuera prueba suficiente de que algo iba muy mal. Pero ellos, con sus batas blancas, solo recetaban más medicina, como si eso pudiera salvarme del inevitable declive de la vejez. Nadie me preparó para lo humillante que es envejecer. Tu cuerpo te falla de maneras que desafían toda dignidad. Primero, la incontinencia. Tienes que usar pañales, como un bebé, y estar siempre pendiente de dónde está el baño más cercano. Luego, pierdes tu independencia. Al principio, necesitas un bastón, después, un andador y finalmente, una silla de ruedas. Tienes que depender de otros para las cosas más básicas: bañarte, vestirte, ir al baño. Tu cuerpo, que una vez fue fuerte y trabajó sin quejarse durante 60 años, se convierte en una prisión de la que no puedes escapar. Cada movimiento duele, cada respiración es una lucha. A los 83 años, tuve un derrame cerebral. Los médicos dijeron que no fue grave, pero el daño fue real. Perdí movilidad en el lado derecho de mi cuerpo. Mi habla se volvió confusa y mi memoria, que siempre había sido buena, empezó a fallarme. A veces olvidaba dónde estaba, en qué año vivía. A veces miraba a mi hija y por un instante no sabía quién era. Esos momentos de confusión eran aterradores. Me hacían darme cuenta de que mi mente, la única parte de mí que se había mantenido intacta, también estaba fallando. Lo irónico es que, durante todos mis años de trabajo, ignoré las señales de mi cuerpo. Trabajaba con dolor, trabajaba enfermo, trabajaba cuando necesitaba descansar. Mi jefe me recompensaba esa lealtad con un sueldo bajo y sin un buen seguro médico. Y ahora, cuando por fin tenía tiempo para cuidarme, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mi cuerpo era un vaso agrietado, desmoronándose, y no había descanso que pudiera reparar lo que 70 años de negligencia habían destrozado. Si me hubiera tomado un solo año libre, si hubiera ido al médico con regularidad, si hubiera comido mejor o manejado mi estrés, quizás ahora estaría en mejores condiciones. Pero no low highs. Y ahora, en mis últimos días, pago el precio de esa negligencia. Espero que esta reflexión te sirva de algo. Cuida tus relaciones,
ábrete a los demás y por favor, cuida tu cuerpo. Es lo único que realmente te acompañará toda la vida. Gracias por escucharme. Si este mensaje te ha llegado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias. Nos vemos en el próximo video. Hace 3 meses el doctor me dijo que me quedaban de 3 a 6 meses de vida. El cáncer de páncreas, dijo, era inoperable. Se había extendido a mi hígado, mis riñones, mis pulmones. La quimioterapia podría alargar mi vida unos meses, pero era improbable que me curara. Me dio 2 opciones: someterme a la quimio y pasar mis últimos meses sufriendo los efectos secundarios, o rechazarla y morir más rápido, pero en relativa paz. Elegí rechazarla. No le veía el sentido a sufrir innecesariamente por unos meses más. Ya había sufrido bastante en mi vida. Estaba listo para que todo terminara. Recuerdo perfectamente el momento en que el doctor me dio la noticia. Estábamos en su consultorio, una habitación pequeña que olía a desinfectante. Una enfermera estaba de pie en la puerta, mirándome con compasión. El doctor, sentado tras su escritorio, con mis radiografías en la pantalla detrás de él, y yo, en una silla de plástico incómoda, con la mirada perdida en la pared. Cuando me dijo que me quedaban 3 meses, no sentí miedo, ni rabia, no sentí nada. Era como si ya lo supiera, como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento durante años. Cuando el doctor me preguntó si tenía alguna pregunta, solo se me ocurrió una. ¿Duele? Me aseguró que los cuidados paliativos, las medicinas para el dolor, harían que el final fuera relativamente cómodo. La noticia de que iba a morir cambió algo en mí, pero no de la forma que la gente espera. No me entraron ganas de llamar a viejos amigos para arreglar las cosas, ni de viajar a lugares que siempre quise ver. No me hizo querer ser una mejor persona. Lo que realmente hizo fue darme permiso para, por fin, ser honesto. Había pasado tanto tiempo construyendo una imagen de mí mismo, una persona fuerte, competente, exitosa, que había olvidado cómo ser simplemente yo. Ahora que sabía que estaba muriendo, ya no tenía motivos para mantener esa fachada. Podía ser débil, podía admitir mis fracasos. Podía, Laura, y lo hice. Lloré mucho. Pasé las primeras semanas después del diagnóstico solo en mi casa, reflexionando sobre mi vida. Revisé álbumes de fotos que había acumulado durante 85 años. Vi fotos mías de joven, fuerte, lleno de esperanza. Vi fotos de Elena, de mi hija Lucía cuando era pequeña, de mis padres, a quienes no había visto en 60 años. Cada fotografía era un recuerdo, y cada recuerdo, una punzada de arrepentimiento. Miré el reloj de oro que me dieron en la fábrica cuando me jubilé. Todavía parecía nuevo, porque nunca me lo había puesto. Lo había dejado en su caja durante 20 años, esperando una ocasión especial que nunca llegó. Abrí la caja, lo saqué y me lo puse. Era demasiado grande para mi muñeca ahora delgada, pero no importaba. Lo llevaría puesto mis últimos días, como un recordatorio de que alguna vez trabajé durante 45 años y que ese trabajo fue importante para alguien en algún lugar. Durante este tiempo, Lucía empezó a visitarme más a menudo. Venía después del trabajo, pasaba 1 o 2 horas conmigo y luego volvía a su vida. Al principio, era incómodo. Ella no sabía qué decir. Yo no sabía cómo hablarle después de tantos años de distancia emocional, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Empecé a abrirme. Hablé de mi primer amor, Mariana, de mis sueños, de ser maestro, de mis miedos por no haber vivido una vida que valiera la pena. Y ella, sorprendentemente, también se abrió. Me confesó sus inseguridades como madre, sus dudas sobre si lo estaba haciendo bien con sus hijos. Me dijo que durante años sintió rencor hacia mí por haber estado tan ausente en su infancia, demasiado ocupado trabajando para estar realmente presente. Pero ahora, a punto de perderme, se daba cuenta de que no me culpaba. Simplemente lamentaba el tiempo perdido, el tiempo que no tuvimos juntos. Esas conversaciones fueron un regalo que no esperaba recibir. Mientras moría, por fin estaba experimentando una conexión humana real. Por fin estaba conociendo a mi hija, y ella por fin me estaba conociendo a mí. No era demasiado tarde para que nos amáramos, pero sí para hacer algo al respecto. Demasiado tarde para viajar juntos, para construir nuevos recuerdos. Solo teníamos estas pocas horas antes de que la muerte me llevara. Y para mi sorpresa,
Esas pocas horas fueron más significativas que los 55 años que habíamos pasado juntos antes, porque, finalmente, eran auténticas. He tenido mucho tiempo para pensar estas últimas semanas, y me he dado cuenta de un patrón en mi vida. No perseguí ni un solo sueño de los que tuve cuando era joven. Quería ser maestro, quería viollar, quería escribir. Quería vivir una vida con significado y propósito. Pero en lugar de perseguir esos sueños, dejé que las circunstancias, la pobreza, las responsabilidades, el miedo me desviaran del camino. Y cuando por fin tuve la oportunidad en mi jubilación, ya era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado marcado por la rutina para intentarlo. Ya no puedo ser maestro. Mis manos están demasiado débiles para escribir con claridad. Mi mente está demasiado nublada para enseñar conceptos complejos. Pero podría haberlo sido cuando era joven. Tenía la energía, la pasión, la claridad mental. Podría haber vivido una vida diferente si hubiera tenido el coraje de soñar en voz alta, de insistir en mis sueños a pesar de los obstáculos. Podría haber viajado. El mundo es grande, es hermoso. Está lleno de maravillas. Habría podido ahorrar un poco de dinero cada año y viajar a un lugar diferente. Ver pyramids, templos antiguos, océanos que solo he visto en fotografías. Habría podido experimentar otras culturas, otras comidas, otras formas de vida. Pero en lugar de eso, pasé 70 años en la misma ciudad, trabajando en la misma fábrica, viendo los mismos paisajes cada día. Podría haber escrito. La escritura siempre fue mi pasión. Desde niño en la escuela, mi maestro decía que tenía un don para las palabras. Guardé mis escritos en un cuaderno durante años, lleno de poemas, historias cortas, reflexiones, pero cuando dejé la escuela para trabajar, dejé de escribir. Pensaba que era un lujo que no podía permitirme. Ahora que por fin tengo tiempo, mis manos tiemblan demasiado para sostener un bolígrafo. Mis ojos están demasiado débiles para ver lo que escribo. Mi mente va demasiado lenta. Lo que más lamento no haber hecho es vivir plenamente. He existido durante 85 años, pero no estoy seguro de haber vivido de verdad. Vivir plenamente significa experimentar emociones profundas, tanto felicidad como tristeza. Significa tomar riesgos, fracasar a veces y volver a intentarlo. Significa amar profundamente y ser vulnerable. Permitir que otros te lleguen al corazón. Significa crear, soñar, explorar. Significa conectar con otras personas a un nivel profundo y significativo. He hecho muy poco de todo eso. La mayor parte de mi vida ha sido una existencia plana, monótona, donde cada día era casi idéntico al anterior. Me perdí los picos y los valles, las emociones intensas, la sensación de estar verdaderamente vivo. Pasé mi vida en una especie de estado de somnolencia. Y solo ahora, a punto de morir, estoy finalmente despertando. Lo siento mucho. Lo siento por los sueños que no perseguí, por las experiencias que no viví, por las personas que pude haber amado y no lo hice. Lo siento por los viajes que nunca hice, los libros que nunca escribí, la vida que debería haber vivido. Y lo siento especialmente por Lucía, que tuvo un padre que le dio dinero pero no presencia, oportunidades pero no dirección, un nivel de vida pero no un modelo de vida. Ella merecía algo mejor y yo no pude dárselo, porque estaba demasiado ocupado siendo un trabajador para ser un padre. Gracias por escuchar mi historia. Si ha resonado contigo, espero que te animes a vivir la vida que realmente deseas, antes de que sea demasiado tarde. Si te ha gustado, suscríbete para más reflexiones como esta. Cuídate mucho. Los 3 meses que duraron una vida entera cuando el doctor me dijo que me quedaban 3 meses. Pensé que serían 3 meses de sufrimiento, pero resultó que fueron 3 meses de sanación. No sanación física, porque mi cuerpo continuó deteriorándose inexorablemente, sino sanación emocional y espiritual. He tenido tiempo para perdonar. He perdonado a mi padre por haber muerto cuando yo era niño, dejándome con la responsabilidad de cuidar a mi familia. He perdonado a Mariana por haber elegido la vida que su padre le dio en lugar de la vida que habríamos tenido juntos. He perdonado a la fábrica por haber roto mi cuerpo y luego descartarme como si no fuera nada. He perdonado a Elena por no haber sido Mariana. He perdonado a Lucía por no haber amado a su padre como yo quería ser amado.
Y lo más importante, me he perdonado a mí mismo. He perdonado al joven Roberto por tomar decisiones equivocadas basadas en información incompleta y miedo. He perdonado al Roberto de mediana edad por haber permitido que la rutina lo consuma. He perdonado al viejo Roberto por haber perdido años esperando que algo cambiara, en lugar de cambiar algo él mismo. He reconocido que hice lo mejor que pude con lo que tenía, y eso será suficiente. He hecho paz con mis arrepentimientos. No han desaparecido, pero ya no me consumen. He aprendido a vivirlos sin dejarme abrumar por ellos durante estos 3 meses. También he tenido tiempo para amar. He amado a Lucía de una manera completa, honesta. Le he mostrado mi lado vulnerable, y ella me ha mostrado el suyo. Hemos orado juntas, hemos llorado juntas, hemos simplemente estado presentes la una para la otra sin fingir. Es el tipo de conexión que debería haber tenido con ella toda su vida. Es una pérdida que no se puede recuperar, pero que al menos ahora reconozco y valoro. He amado a María con un tipo de amor fraternal que casi había olvidado. Le he agradecido por permanecer leal a nuestra familia, por criar a sus hijos bien, por mantener vivo el legado de nuestros padres. He amado a mis nietos de lejos, escribiendo cartas que Lucía promete leerles después de mi muerte, contándoles sobre la persona que fui antes de que fuera viejo. He amado al mundo. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente está clara y puedo ver la belleza en cosas pequeñas, la forma en que la luz del sol entra por mi ventana por la mañana, el sonido de los pájaros fuera de mi casa, el sabor del té que Lucía me trae cada mañana, el olor de las flores en mi jardín, la sonrisa de una enfermera que viene a cuidarme. Estas cosas pequeñas que he ignorado durante la Mayo era parte de mi vida, ahora me parecen profundamente hermosas, porque sé que pronto no estaré aquí para experimentarlas, y eso, paradójicamente, las hace más preciosas. He tenido tiempo para pensar sobre el legado que dejaré. No será riqueza material. La mayoría de lo que acumulé será distribuido entre las personas de mi familia, y probablemente será olvidado en una generación. El legado que espero dejar es la historia de mi vida, las lecciones que aprendí demasiado tarde. Espero que alguien lea esta historia y reconozca sus propios errores antes de que sea demasiado tarde. Espero que alguien que está trabajando demasiado, que está ignorando a sus seres queridos, que está postergando sus sueños, lea esto y despierte. Espero que alguien que está esperando el momento perfecto para perseguir sus pasiones, para viajar, para amar, para conectar, lea esto y se dé cuenta de que ese momento perfecto es ahora. La vejez no es una bendición, es una AVERTENC. Y a menudo escucho a la gente decir que la vejez es una bendición, que deberían estar agradecidos de haber vivido tanto tiempo, pero nadie que diga eso ha experimentado realmente la vejez. La vejez es una tortura lenta, es ver tu cuerpo traicionarte diariamente, es ver tu mente comenzar a fallar cuando más la necesitas, es ver a tus amigos morirse uno a uno, hasta que eres el último sobreviviente de tu generación. Es vivir en una época que no reconoces, con tecnología que no entiendes, valores que no compartes. Es ser invisible. Es ser tratado como si ya estuvieras muerto. Es estar atrapado en tu propio cuerpo como un prisionero, esperando que las autoridades finalmente se apiaden de ti y abran la puerta de tu celda. No estoy diciendo que no haya momentos hermosos en la vejez. Los hay y hay momentos en que puedes mirar hacia atrás en tu vida con cierta paz. Hay momentos de conexión con tus seres queridos que no serían posibles si no hubieras vivido tanto tiempo. Hay una cierta sabiduría que viene con la edad, una perspectiva que solo puedes obtener después de haber vivido 80 y tantos años. Pero esos momentos hermosos no compensan el sufrimiento físico, el dolor emocional, la soledad profunda de la vejez. La vejez no es una bendición, es una advertencia. Es la forma que tiene la vida de gritarle a los jóvenes que el tiempo no espera, que no puedes posponer la vida, que tienes que vivirla ahora, mientras tienes el cuerpo, la mente y la energía para hacerlo. Si fuera joven de nuevo, haría todo diferente. No trabajaría 60 años en una fábrica por dinero que no podía gastar. Trabajaría lo suficiente para vivir. Y luego, dedicaría el resto de mi tiempo a vivir verdaderamente.
Viajaría, escribiría, amaría profundamente, construiría amistades significativas, pasaría tiempo con mi familia, tomaría riesgos, fallaría, intentaría de nuevo, viviría una vida que no fuera segura, pero que fuera significativa, porque al final, la seguridad es una ilusión. Trabajar duro y ahorrar dinero no te protege de la enfermedad, de la muerte, de la inevitable declinación del envejecimiento. Lo único que la vida te garantiza es que terminará. Así que mientras estés aquí, vive. No esperes hasta ser viejo para comenzar a vivir, porque cuando seas viejo, será demasiado tarde en la vejez. También te enseña sobre la mortalidad de una manera que ninguna otra etapa de la vida puede. Cuando eres joven, la muerte es abstracta, es algo que sucede a otras personas, no a ti. Pero cuando eres viejo, la muerte es real. Es tu próximo aliento, es tu próxima enfermedad, es el viaje final que todos hacemos. He pensado mucho sobre la muerte durante estos últimos meses. No tengo miedo de ella, aunque quizás debería tenerlo. He vivido una vida larga. He experimentado más de lo que la mayoría de la gente experimenta. He amado, he sufrido, he trabajado y descansado. Estoy listo para irme. Estoy cansado. Mi cuerpo está cansado. Mi mente está cansada. Mi alma está cansada. La muerte será como finalmente poder dormir, después de una vida muy larga de estar despierto. Pero lo que sí lamento es no haber vivido plenamente mientras podía, no haber tomado los riesgos que debería haber tomado, no haber amado lo suficiente, no haber dado suficiente, no haber recibido suficiente, haber pasado tanto tiempo en mi propia cabeza, preocupado por cosas que no importaban, ignorando cosas que sí importaban. La vejez es una advertencia. Dice, mira, esto es lo que sucede cuando no vives. Esto es lo que sucede cuando pospones. Esto es lo que sucede cuando esperas. Y si esta historia puede ser una advertencia para alguien más, entonces mi vida habrá tenido algún propósito. Si alguien lee esto y decide vivir mejor, entonces mi sufrimiento habrá significado algo. I am writing this from my hospital bed. On October 8th, 2024, the doctor told me this morning that I likely have less than a week to live. My body is failing rapidly. I can barely eat. I sleep most of the day. My mind drifts in and out of lucidity. But in these moments of clarity, I need to say the things I've wanted to say my entire life. I've been wanting to speak, and finally, at the very end, someone is listening. To Lucia, my dear daughter, though I wasn't always the father you deserved, I love you. My love was buried under layers of fear, ambition, and regret. I hope that in these final weeks you have felt my true love. I hope you understand that every sacrifice I made was because I loved you. I also hope you understand those sacrifices weren't what you needed. What you really needed was my presence, my love, my attention. I hope I can give you that now, in these final days. And I hope you live your life differently than mine. Live fully. Love deeply. Be present for your family. Don't make my mistakes. Don't put off living, waiting for something to change. Make it change. Be brave. Be honest. Be human. To my grandchildren, though I barely know you, I love you, too. I wish I had the chance to know you better, to spend more time with you, to teach you about life. But even though I won't be here physically, I hope this story can be a presence in your lives. I hope you can read it when you're older and understand that your lives matter, that your choices matter. The way you treat people, the way you love, the way you live it, all matters.
Don't make the same mistakes I did. Live fully, love deeply, be present completely. To Maria, my dear sister, thank you for coming when I was dying. Thank you for reminding me where I came from, who I was before life molded me into who I thought I needed to be. Our last days together were a gift I never expected to receive. Your life, though quieter than mine, was richer. You were braver than me for staying true to your roots, for being present for your family. Tell my nieces and nephews about me. Tell them who I really was, not just the uncle who visited occasionally. Tell them about my dreams, my failures, my regrets. Maybe their lives will be better because they learn from my mistakes. To Alina, though you are no longer here, I am sorry I didn't love you the way you deserved. I'm sorry I never truly knew who you were. You were a kind, selfless, dedicated woman. You deserved someone who loved you with their entire being. But I was too damaged by my past, too closed off to love like that. I hope that wherever you are now, you know that I eventually understood the value of what we shared. And though it wasn't perfect, it was real. I hope that's enough. To my co-workers who never became friends, I'm sorry I wasn't more open with you. I'm sorry I let fear keep me distant. Perhaps if I had been more vulnerable, we could have built real friendships, helped each other through the long monotony of our work lives. Instead, we kept each other at arm's length, working side by side for decades without truly knowing one another. I hope those of you who are still living find ways to connect more deeply. Don't make my mistake. To the factory where I worked for 45 years, I will not forgive you. You took advantage of my labor. You broke my body. You discarded me when I was no longer useful. But I also recognize that I chose to be there. The responsibility for my life is not only yours, it is also mine. But I hope you at least acknowledge the cost you extracted from people like me. I hope you treat the workers still there with more dignity, with more compassion. I hope you understand that they are people, not machines. To God, if you exist, I am not sure if I believe in you after all these years of suffering. I've seen so much pain, so much needless hardship. If you are real, I hope you'll forgive me for turning away from you for so many years. I hope you'll understand why. But I also hope you'll see that in my final days, I've tried to be honest, compassionate, and human. This is my final message to the world. It is a call to action. It is a plea from a dying old man to anyone who will listen. Wake up. Wake up now while you still have time. Don't wait like I did. If you have a job that consumes you, that makes you unhappy, quit. Find a job that pays just enough to live and spend the rest of your time actually living. Travel, learn, create, love. Material security isn't worth it if the price is your life. If you have relationships that have grown distant, reach out. Call, visit, be vulnerable, share your true feelings. Don't wait until it's too late to say the things you want to say. Say them now. If you have dreams you've put on hold, chase them. It is never too late, even when it feels too late.
As long as there is breath in your body, there is time to try. The journey, the attempt, the effort, that's what makes your life worthwhile. If you've been ignoring your body, your mind, your spirit, take care of them. Eat well, exercise, sleep, meditate. Live in a way that lets you live well for longer, not just exist for more years. If you have been living for obligation, for expectations, for what you think you should be doing, stop. Ask yourself what you truly want, and then do that. Your life is yours. It's the only one you have. Don't live it to please other people. Live it for yourself. Life is short. Incredibly short. 85 years felt like an instant of work, of routine, of waiting. When you get the luxury of looking at it all from the end, it becomes clear that time is the only thing we truly have. And time, once it's gone, doesn't come back. So use it wisely. Use it to live, not just to exist. This is my story. This is my life. This is my legacy. A warning, a testament to how not to live, a call to wake up. You can forget what you've heard and continue with your life, or you can let this story change you. You can use it as the moment you decided to live differently. I hope you choose the latter. I hope my life, though in many ways a failure, can at least serve as a lesson for others. With my final words, I say this: live truly, fully, now. Don't wait. There is no time to waste. This story was dictated by Roberto Martinez Garcia to his daughter, Lucia, during the last 3 months of his life. Roberto passed away peacefully on October 15, 2024, with his sister Maria holding one hand and Lucia holding the other. His last words were, "It was a good life. Not the life I wanted, but it was mine." Lucia published this story in honor of her father. She hopes it will reach as many people as possible, that it will inspire change and save others from the same mistakes. If you're listening to this, remember Roberto's story could also be your story, unless you change, unless you wake up, unless you decide to live. Don't put it off any longer. Today is the first day of the rest of your life. Make it count. Thank you for listening. If this story moved you, please share it with someone who needs to hear it.